Y ahora vemos arqueo de caja general. Ustedes pueden ver ahí el cliente, fecha de cierre al 31 de diciembre del 2020. La fecha del arqueo al 31 de diciembre del 2020. Concepto del fondo, recaudaciones diarias. Horas 18 p.m. Cajero, ahí habría que colocar quién era el cajero. Fondos a recontar, dice, ¿no? Ahí tenemos número del y número al ingreso. Recibos oficiales, ¿no? Del número 586 a 599, 3.326. Facturas por venta al contado, desde el número 1.325 a 1.335, 6.248. Otros, no hay otros, cero. Total ingreso, 9.574. Y depósitos al banco, 12.123. Total fondos a recontar, 21.697, ¿no? Y eso está compuesto por billetes y moneda nacionales, por 2.163. Billetes y moneda extranjera, por 7.191. Cheque en poder del cajero, por 9.142. Comprobantes en poder del cajero, 3.200. Total fondos recontados, 21.696. No, debería haber 21.697 y recontado en efectivo ahí solo 21.696. Hay una diferencia de 1. Explicación de la diferencia: el cajero recibe dólares en 2 puntos de diferencia, ¿no? O sea, es justificable porque a veces siempre hay por tipo de cambio, ¿no? Con la variación, aunque hoy en día ya los cajeros ingresan, digamos, ¿no? Pero hay una diferencia de 1, ¿no? Normalmente, según la auditoría, estas diferencias hay que mantener. Por ejemplo, hay muchos auditores que no lo colocan la diferencia porque piensa que no es significativo. Sin embargo, esta diferencia puede servir para efectuar un seguimiento en los próximos arqueos, digamos, ¿no? Que el cajero tenga, por ejemplo, en tres diferencias de manera consecutiva, podría ser rotado, digamos, ¿no? O sea, de sus funciones, ¿no? Entonces, para hacer un seguimiento sirve la diferencia. Dice, todos los fondos y documentos en mi poder fueron puestos, dice, a disposición del auditor. Los mismos que luego de su examen me fueron devueltos a mi entera satisfacción. Y el encargado del custodio firma el arqueo de caja. Entonces, lo que nos corresponde, según auditoría, es analizar el arqueo de caja, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos billetes y monedas nacionales 2.163, no hay problema. En billetes moneda extranjera, ¿no? Dice dólares 1.106,31 y está registrado a 7.191. Y si multiplicamos por el tipo de cambio que debería estar al 31 de diciembre, va a haber una diferencia, 7.106,31 por 6,96, seguramente va a dar una diferencia de unos 500.000 aproximadamente, ¿no? Entonces eso ya hay que ajustar. Toda vez que ustedes vean si es en moneda extranjera, multiplican al tipo de cambio a la fecha de cierre. Si da, entonces no requiere ajuste. Ahora, y si no da, entonces ya hay que ajustar o regularizar al 31 de diciembre. Y en cuanto a cheques en poder del cajero, ¿no? Hay un asterisco ahí. Dice, un cheque por boliviano 2.000 se encuentra mal girada, dice, ¿no? La gerencia responsabiliza con 40% y el saldo asume la empresa. ¿Qué significa esto? Que hay un cheque mal girado, implica que ese cheque ya no se puede volverlo efectivo, por lo tanto hay que retirar de caja y el gerente lo responsabiliza, dice, con 40% al cajero y el saldo asume la empresa, ¿no? Y hay comprobantes en poder del cajero por 3.200, ¿no? Y dice, los comprobantes corresponden a la compra de panetones de fin de año
por bolivianos 1.000 y refacción de oficina por 2.200, que en sí son los 3.200. Entonces, ustedes pueden ver que dentro de este arqueo de caja hay por ejemplo, comprobantes que ya no representan efectivo, cheque mal girado que ya no se puede volverlo efectivo, y hay variación en el tipo de cambio del dólar. Entonces, todo eso, auditoría tenemos que sugerir mediante asientos de ajuste, ¿no? Y inclusive, si el arqueo de caja no está firmado, hay que observar eso, ¿no? Porque hay que decir por qué no está firmado el arqueo de caja. Entonces, son detalles que tendríamos que sugerir, recomendar de que en lo posterior el arqueo de caja tiene que estar debidamente firmado, ¿no? Entonces, todos esos aspectos importantes, digamos, que tendríamos que sugerir y recomendar a que muchas veces, por ejemplo, a ver, lo que quiero hacerles ver de que según el arqueo debería haber 21.697 bolivianos, y sin embargo dentro de esos 21 ya no representa efectivo los comprobantes, ya no es dinero en efectivo, igual el cheque mal girado. Entonces, en sí, los 21.697 que está en el balance no está razonablemente expuesto, ¿no? Estaría sujeto a ajustes que tendría que modificar el saldo, ¿no?, de la cuenta caja. Ese es el objetivo, digamos, de depurar, de examinar el arqueo de caja para que el saldo de la cuenta caja esté expuesto razonablemente de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y es más, por ejemplo, en algunos libros establecen de que al cierre de gestión no debería haber caja chica, no se debería cerrar, ¿no? Entonces, esa recomendación también se lo puede hacer de que al cierre de gestión, estoy hablando, ¿no?, a fin de año, se debería cerrar caja chica, porque generalmente en caja chica hay vales, no comprobantes que no representan efectivo, y eso implica que no es disponible para la empresa. Entonces, ustedes verán aquí, podemos ver los ajustes, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, asientos de ajuste propuestos, ¿no? O sea, siempre los ajustes que vamos a proponer son propuestos, ¿no? Que si el contador considera que es correcto, entonces lo incorpora al sistema contable. Y si no considera que, entonces tiene que haber alguna explicación, quiere decir que no satisface, digamos, el asiento de ajuste. En este caso, por ejemplo, por el tipo de cambio, multiplicamos por los 1.106,31 dólares por 6,96, nos va a dar 7.508,92, ¿no? Menos los 7.191, exactamente la diferencia es 508,92. Entonces hay que incrementar caja, ¿no?, contra diferencia de cambio. Y en la glosa decimos, para regularizar caja moneda extranjera al 31 de diciembre del 2020. Entonces, con ese asiento regularizaríamos que estaría al tipo de cambio de la fecha de cierre, que es 31 de diciembre del año 2020. Y en el tema del cheque mal girado, lo responsabiliza, dice, al cajero un 40%, que sería 800 cuentas por cobrar cajero, y el saldo, que es el 60%, a otros gastos administrativos 1.200, y retiramos de caja los 2.000 para retirar cheque mal girado y que ya no representa efectivo. Y en el asiento número 3 estamos hablando de los comprobantes en poder del cajero, ¿no? Los 1.000 corresponde por compra de panetones.
entonces también podríamos llevar a otros gastos administrativos 1.000 y los 2.200 que es por pintado de la oficina o mantenimiento de oficina, ¿no? Y retiramos de caja 3.200, ¿no? Que ya no es efectivo, ¿no? Para retirar gastos que no representan efectivo. Y el último asiento, ¿no? Cuenta, si podíamos, por ejemplo, evidenciar en el arqueo que hay un billete, esto es supuesto, un billete falso, ¿no? Entonces, ese billete falso no puede permanecer dentro del arqueo, entonces hay que retirar. En este caso, lo responsabilizamos al cajero nuevamente por 100 contra caja 100, ¿no? No podemos mantener dentro del arqueo billetes falsos, billetes inservibles, ¿no? Y hay que retirar de caja porque ese billete falso ya no es efectivo, ya no es disponible para la empresa. Entonces, en el tema de los billetes falsos, billetes inservibles, no hay que retirar de caja para que tengamos lo líquido o lo más disponible, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí, ¿en cuánto se vería afectado la cuenta caja? A ver si me ayudan. Si mayorizamos, ¿no? Tendría que salir de caja 2.000, 3.200, 5.200, 5.300 saldría de caja. Y entraría 5.300 menos 508. Ajá, a ver, si me ayudan, 5.300 menos 508,92 igual 4.700 que afectaría menos los 21.796 o 797 o 97 se vería disminuido efectivo solo a 17.000, ¿no? Aproximadamente. Sí, saldo real. Entonces, ese sería lo líquido, digamos, ¿no? Disponible para la empresa y no 21.697, ¿no? De eso trata auditoría. O sea, en otras palabras, yo siempre lo relaciono con la limpieza o depurar o examinar todo aquello que no es efectivo hay que retirar, ¿no? En esto hay que tener cuidado. No estamos diciendo que está mal, sino estamos diciendo por exposición, estamos sugiriendo que no puede mantenerse como efectivo, sino hay que llevarlo al lado que corresponde, ¿no? En este caso, las cuentas de gasto al estado resultado y las cuentas de activos se vería disminuido, ¿no? Y en algunos casos se daría el incremento, como en el caso de caja contra diferencia de cambio, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, digamos, de la auditoría. O sea, cuando ustedes hagan una auditoría, seguramente la empresa le va a proporcionar un arqueo de caja, y si no los proporciona, hay que solicitar arqueo de caja al 31 de diciembre, ¿no? Y si no lo ha hecho la empresa, entonces hay que decir que la empresa no efectuó arqueos de caja al cierre de gestión. Entonces, con mayor razón, los auditores tenemos que efectuar un arqueo de caja sorpresivo para ver cómo se están administrando los recursos de la empresa, ¿no? Pero ya les digo que normalmente en las empresas al 31 de diciembre o al 31 de marzo, o en todo caso al 30 de junio o al 30 de septiembre, lo efectúan los arqueos de caja. Porque el respaldo de la cuenta caja es el arqueo, ¿no? Como evidencia de que se ha recontado la cantidad de dinero con que cuenta a la fecha de cierre. Y los auditores efectuamos los arqueos de caja para ver cómo se está administrando los recursos. Y ese arqueo podríamos efectuar en cualquier momento, ¿no? O sea, podríamos efectuar de manera sorpresiva, ¿no?
que es el que nos da siempre el mejor resultado. Ahora, dentro de lo que es la práctica, no, yo lo que les puedo decir que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, a ver, les voy a comentar un caso que es verídico. Resulta que yo tenía que ir a hacer arqueo de caja en Mineros. Mineros, el que conoce está más allá de Montero, ¿no? Y mi error fue solicitar movilidad en el banco, ¿no? Y ese fue mi error, solicitar la movilidad, ¿no? Y cuando yo salía del banco, ¿no? Del garaje, habían 2 funcionarios de Minero esperando. Y me hicieron parar y me dijeron, licencia, si la puedo acercar. ¿Qué significa eso? Que ya sabían que el auditor iba a ir a Minero, ¿no? Y el auditor no va pues de paseo a Minero, va a hacer arqueo de caja, va a hacer inventario, etcétera. Entonces, se subieron a la movilidad, llegamos a Minero y todo estaba preparado en Minero. O sea, ya se enteraron de que el auditor estaba yendo. ¿De dónde salió la información? No supimos. Pero el error fue solicitar la movilidad. O en algunos casos también sucede que cuando uno solicita viático, ¿no? Y hay que en el viático, en el llenado del formulario, hay que decir dónde está yendo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hace de que ya no sea, digamos, los arqueos de carácter sorpresivo, ¿no? Se pierde totalmente. Y debido a eso, cuando uno va a ir a hacer arqueo de caja, ¿no? Es preferible irse en su movilidad o con sus propios recursos y de ahí ya se hace reembolsar. ¿Por qué? Porque se pierde ese carácter de confidencialidad. No sé cómo se enteran, pero ya saben que el auditor está yendo a Minero, ¿no? Por decir. Entonces, esos son casos que donde uno tiene que tener cuidado, ¿no? El tema de los viáticos, el tema de la movilidad, todo eso, ¿no? Y hay otra situación que también como auditor interno yo he podido evidenciar. Una cajera en el banco estaba llorando porque había pagado $20,000 de más. En realidad era 18,000 dólares, pero pagó 20,000. O sea, ¿qué significa? Que ella argumentaba de que no hubo, digamos, no se daba cuenta en cómo, porque a las 5 o a las 6 de la tarde ya ellos cierran su caja y tuvo un faltante de 20,000 dólares, ni siquiera es boliviano. Y a mí me comunican a auditoría para que yo pueda ver. Y yo lo primero que le he solicitado a la cajera era el basurero, ¿no? Es algo anecdótico, ¿no? ¿Se imaginan ustedes en el basurero qué hay, ¿no? A ver si alguien me puede decir qué hay en el basurero. ¿Perdón? En el basurero qué hay, a ver. Y hasta ahora se utiliza, ¿no? O sea, el famoso wincha, pues, ¿no? De la calculadora. Entonces, hasta ahora se está utilizando. Le he pedido el basurero para que yo pueda ver, a ver, qué operaciones ha realizado durante el día, ¿no? O sea, traté de armar, digamos, ¿no? Operación por operación, ¿no? Y le preguntaba a ella, porque le llamé a ella, que ayudara, digamos, a identificar quién podría ser que haya cobrado de más, digamos. Y no había otra operación de 20,000, era única operación. Y yo le dije, no hay otra,
esta es la operación. Y ella argumentaba de que no, que es un cliente conocido, que es muy difícil que pase, que haya cobrado de más. Y en la noche fue eso, y siempre es bueno comentar a otro colega, auditor también, y le digo, mire, esto ha pasado, y me dice, ¿has revisado las winchas? Sí, ya lo he revisado, y es la operación. Y él me apoya, me dice, mañana váyase a Montero, y con el gerente de Montero van a buscar al señor. ¿De dónde es el señor que cobró? Es de Chané. Entonces, yo me fui hasta Montero, y de Montero le comenté al gerente de la agencia del banco, y le digo que si me puede apoyar. Entonces me dice, yo le digo, vámonos con un policía más, pues, para... Y lo encontramos al señor que cobró, pero lo encontramos en el, allá ellos llaman el Chaco, ¿no? En el Chaco. Se asustó porque con policía, se imaginan ustedes, nosotros llegando con policía, porque averiguamos dónde estaba él. Y cuando yo le dije que, señor, usted ha cobrado de más el dinero del banco, sí, yo no lo he mirado, siquiera ahí está el sobre. Mentira, pues no sé, ya lo ha visto. Y me lo entregó el sobre intacto, ¿se imaginan ustedes? Y le contamos, ahí estaban los $20,000. Entonces, vean ustedes que yo feliz, y le comuniqué a la cajera de que ya habíamos encontrado, digamos, ¿no? Independientemente de detectar, digamos, quién cobró, cómo, fue una satisfacción personal, digamos, para mí, porque, y yo le dije al gerente de Montero, vámonos pues a comer algo aquí en Montero. O sea, lo gastamos por lo menos $50, ¿no? Pasó más de $50. Porque recuperar eso toda la noche y más al día siguiente no fue fácil, ¿no? Y lo enfrentamos, o sea, directamente, o sea, sin titubear nada. Y le dijimos que usted cobró. Y dijo que él no había mirado, era para pagar sueldo, pero no va a pagar sueldo por $20,000. Y así que recuperamos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? En los bancos se da, digamos, ¿no? Y uno siempre gana experiencia, digamos, ¿no? Y eso es lo de bueno de las winchadoras, por ejemplo, que deja, pues, ¿no? Evidencia de las operaciones que la cajera realiza. Y ahora, hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el sistema que utilizan, cada sistema tiene su propia auditoría incorporado. Ahí, por ejemplo, se establece a qué hora, quién accesó, si el acceso está correctamente autorizado, ¿no? Porque se puede dar pues algún dañino que entre al sistema, ¿no? Pero el sistema tiene incorporado su propia auditoría que detecta el acceso, a qué hora, quién accesó o cómo accesó al sistema, ¿no? O sea, hay evidencia, digamos, que deja en el sistema mismo. Entonces, ustedes pueden ver que hoy en día ya más sofisticado, ¿no? Y se puede detectar fácilmente, ¿no? Fácilmente. Y de eso trata, digamos, auditoría. Y créanme, alguna vez he escuchado yo decir que si en las empresas se va a aplicar el sistema, ya no va a ser necesario el trabajo del contador o auditor. Y más bien, yo diría que tendría que ser todos honrados, digamos, ¿no? Y es más, pues, ¿no? El sistema no piensa, no analiza, digamos. El sistema procesa la información que se va alimentando, ¿no? En cambio, los auditores pensamos, o sea, ¿no? Pensamos, analizamos, ¿no? Entonces, muy difícil, ¿no? Que pueda reemplazar totalmente el sistema. Ahora, en auditoría o en contabilidad,
si bien ayuda, ¿no? O sea, prácticamente, recuerdan ustedes que antes se hacían las transacciones, se mayorizaba, se hacía la hoja de trabajo. Hoy en día el sistema hace automáticamente todo ese proceso. Sin embargo, ¿no? ¿Cómo cambia? Yo quiero eso que se den cuenta. Si bien procesa el sistema automáticamente todos esos documentos, el sistema genera información. Entonces, esta información es lo que hay que analizar. Y eso es lo que hoy en día, en una gran mayoría de las empresas, lo que requieren es analistas, digamos, de los reportes contables, ¿no? Se necesita analizar los reportes que genera el sistema, ¿no? Entonces, no lo va a reemplazar totalmente el sistema, ¿no? O sea, muy difícil. Y es más, pues, ¿no? Como les digo, todos tendrían que ser honrados. Y ustedes saben que en esta vida no todos son honrados. Siempre hay, por ejemplo, yo veo en la práctica, hay empresas que se dan forma de evadir impuestos, ¿no? Y uno solo sabe cómo evaden impuestos, ¿no? Entonces, y es más, por ejemplo, ¿no? Han encontrado términos, por ejemplo, muy similares, ¿no? Una cosa es evadir y otra cosa es eludir, ¿no? Y ustedes mismos pueden ahí sacar su propia diferencia, ¿no? Cuando se evade impuestos y cuando podemos eludir, ¿no? Y hay empresas que buscan la manera de evadir impuestos, ¿no? al fisco, ¿no? Entonces, siempre va a haber la necesidad de una tercera persona, ¿no? Que tenga que revisar, ¿no? Un poco para remontarme a lo que era antes. La auditoría no es de ahora, pues, ¿no? O sea, más o menos para que sepan cómo se originó, digamos, la auditoría. Resulta de que antes no había dinero, se daba el intercambio de productos, ¿no? Entonces, ese intercambio de productos ha originado desconfianza, digamos, en la cantidad, en el peso, y hubo descontento, ¿no? De ahí la necesidad, digamos, de un tercero, de una tercera persona que pueda, digamos, ver eso, y ese era el auditor. Si bien por entonces no se conocía como auditor específicamente, pero ese era el que hacía el trabajo de auditor, ¿no? Que revisaba de que no, que haya cierta equidad, digamos, en el intercambio de los productos, ¿no? Entonces, a ese origen se remonta, digamos, la auditoría, ¿no? Entonces, ustedes mismos pueden ver que siempre va a haber descontento, ¿no? Y estoy hablando cuando no había dinero, ¿no? Y había descontento en el famoso trueque que hacían, ¿no? Y así lo establece en la historia del origen de la auditoría. Ustedes mismos pueden un poco investigar, ¿no? Quién era Fray Lucas Paciolo, el que inventó la contabilidad. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, quién era Fray Lucas Paciolo. ¿Alguien sabe quién era? No, Licen. ¿No? Solo que era el padre de la contabilidad. El padre, ¿no? Pero él estaba ensayando, digamos, ¿no? Las fórmulas de geometría. Y ahí es donde él encontró, mediante la ecuación, que es el activo igual pasivo más patrimonio, ¿no? Pero no era, o sea, era uno de la iglesia, ¿no? O sea, él ensayaba, hacía más o menos, tenía esas cualidades como Platón, Aristóteles, ¿no? Ya hacía ensayos, digamos, de fórmulas, ¿no? Y así encontró lo que es la ecuación, que es el activo igual al pasivo y patrimonio, ¿no? Y me llamó la atención a mí porque, claro que uno estudia auditoría y contabilidad y
siempre es bueno remontar, digamos, a cómo ha ido originando o cómo ha evolucionado nuestra profesión, ¿no? Y, por ejemplo, lo que más me llama la atención a mí son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que fue aprobado en Mar de Plata en el año 1965 y a la fecha no ha tenido ningún cambio, ¿no? Y también me llama la atención de que los principios de contabilidad generalmente aceptados, como su nombre dice, tiene pues carácter de aceptación a nivel mundial, ¿no? Esa es una de las fortalezas de nuestra profesión, ¿no? Créanme que los auditores que estudiamos podemos trabajar en cualquier otro país, ¿no? Se aplican los principios, los mismos principios, las normas son los mismos, obviamente con algunas peculiaridades o particulares, por ejemplo. No, pero no hay, yo eso le puedo testificar. He hecho auditoría a una empresa americana y no he tenido problema, digamos, en cuanto a la ejecución misma, digamos. ¿Por qué? A ver, en el tema de los activos fijos, por ejemplo, ellos no actualizan en Estados Unidos, pero igual deprecian. Pero la depreciación no es como nosotros manejamos los porcentajes específicos, digamos, edificio 2,5%, ¿no? Ellos deprecian, por ejemplo, de 2 a 5%. ¿No? Puede depreciar 2, puede depreciar 3, 4, 5. ¿No? Entonces, no es así como en nuestro país un porcentaje establecido, ¿no? Siempre ellos tienen esa tendencia de que el auditor o el contador tome, digamos, porque ellos dicen que las depreciaciones son simplemente estimaciones, ¿no? Estimaciones que puede durar 40 años como también no puede durar 40 años. Entonces, puede depreciar, por decir, de 3 a 5, digamos, puede depreciar 3, 4, 4,5%, hasta 5%, ¿no? Eso es lo único que varía, digamos, dentro de lo que... Y otro problema que he encontrado, por ejemplo, en esa auditoría, que dentro del inventario estaba una maquinaria, digamos, ¿no? Y una maquinaria pues se considera como activo fijo, no puede estar como inventario, ¿no? Entonces, y en cuentas por cobrar, ¿no? Ellos llaman cuentas de dudoso cobro, digamos, ¿no? Lo que nosotros llamamos cuentas incobrables, ¿no? Y lo que sí me llamó la atención en Estados Unidos, cuando una cuenta por cobrar ya tiene más de 30 días, ya lo provisiona, ¿no? Y en nuestro país, después de un año provisional. Miren la diferencia que hay, ¿no? Y ellos argumentan, ¿no? ¿Por qué ellos provisionan mayor a 30 días? Porque dice que cada día que pasa aumenta, dice, el riesgo de no poder recuperar la deuda. Aumenta el riesgo de no poder recuperar. Por eso que lo provisionan. Y yo digo, en nuestro país, después de un año provisionamos, ya casi la deuda está perdida, pues, ¿no? Según enfoque de Estados Unidos, a los 30 días. Pero también hay un detalle aquí que en nuestro país la gente todavía tiene conciencia de pagar, entonces eso también ayuda, digamos, se podría considerar como otro factor, ¿no? Que nos va a pagar, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, mayor a 30, 60, 90 días ya no está provisionado al 100%. Después, en el tema de inventario, lo que he podido ver es que hay mercadería obsoleta y hay que dar de baja. Pero la ventaja de ellos es que ellos tienen cuantificado, entonces eso facilita a auditoría para dar de baja, digamos. O generalmente lo que recomendamos es provisionar también inventario, ¿no? Y por eso les comento que cuando hice a esa empresa americana, no he tenido problema, digamos, de efectuar una auditoría, ¿no? Y esa es la fortaleza de nuestra profesión, ¿no? Con algunos, digamos, debilidades, pero lo que he podido yo ver en relación a esa empresa americana es que
la información que ellos tienen, es decir, hay más información. En cambio, en nuestro medio hay poca información. En cambio, ellos revelan toda la información. Por ejemplo, me proporcionaron las actas del directorio, las operaciones más significativas que fueron aprobadas por el directorio, ¿no? Y cuál es la política de ventas que ha adoptado la empresa, ¿no? O sea, mire, te revelan toda esa información. O sea, la política de ventas en este último año ha sido, dice, más agresivo debido a que está vendiendo los productos vía internet, digamos. O sea, prácticamente la venta ya es por internet y eso ha hecho de que sus ventas incrementaran considerablemente, ¿no? Entonces, esos son aspectos que no sé si aquí ya creo que también se está dando las ventas por internet, ¿no? Recién, ¿no? Pero yo le hablo esto y ya en Estados Unidos ya vendían por internet ya. Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Que está dentro, digamos, dentro de mi conocimiento, no estoy perdido totalmente. Entonces, ustedes pueden ver que ese es el tema de nuestra profesión. Que ahora, como experiencia, les puedo decir que mis colegas que estaban en el país, varios están en Estados Unidos, el otro está en Canadá, el otro está en España, ¿no? Y yo soy el único que me he quedado aquí en Bolivia. Todos se fueron y les está yendo muy bien, ¿no? Y uno de ellos me comentó cuando vino de paseo, ¿no? Me comentó lo siguiente. Yo le había comentado que tenía problemas del idioma, entonces me dijo, sí, los 6 meses estaba ya sufriendo un poco por el idioma, que no podía elaborar los informes en inglés correctamente, ¿no? Pero él había tomado cursos acelerados de inglés y con eso ha ido superando. Los primeros 6 meses ha sido un poco bastante dificultoso, me decía, pero después ya no tuvo ese problema del idioma, ¿no? Entonces, al principio siempre hay, y ustedes se preguntarán por qué yo no me fui. Me hizo tambalear mi decisión, fue la universidad. Pero estaba yo aplicando, ¿no? Para Toronto, Canadá, y lamentablemente en el momento de la decisión me decidí quedarme en la universidad. Son ya casi 30 años que estoy, entonces es una vida, pues, ¿no? Pero esa es la ventaja, ¿no? Por ejemplo, yo les sugiero a ustedes que puedan aplicar a diferentes becas, ¿no? O sea, no se conformen, ¿no? Que con solo hay que aplicar a las diferentes becas que hay, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque, a ver, yo apliqué a una beca a Europa y lamentablemente me quedé por el promedio de notas que era bajo. Y eso ¿a qué obedece? A ver, si ustedes se preguntan, en la universidad estatal siempre había esa mezquindad de las notas, ¿no? Que nota baja, digamos. En cambio, en las universidades privadas, la nota siempre ha sido más alta. Y en vez de mí se fue uno de la Católica, porque tenía un promedio de 92%. Mi promedio de mí era 65%. Entonces, esos son algunos que me ha afectado el promedio, ¿no? Porque si no, en los exámenes que he rendido estaba dentro, digamos, ¿no? Pero han hecho prevalecer el promedio de notas y al final es lo que vale, ¿no? Y así ustedes pueden optar a las diferentes becas que hay, ¿no? No se conformen, o sea, siempre es bueno. Yo les comento esto porque yo he aplicado a varios, o sea,
Y es más, pues, ¿no? A las embajadas, por ejemplo, mandé la carta para que ellos me ayudaran a que yo pueda estudiar en el exterior o tener una beca. Entonces, es cuestión de uno, digamos, ¿no? Cómo, qué es lo que uno quiere, digamos, ¿no? Entonces, yo no soy una persona que me quedo así tranquilo, por más que tenga un trabajo, siempre estoy viendo la posibilidad o mejores posibilidades que se puede dar. Por ejemplo, yo nunca pierdo la esperanza de ser una autoridad, pero dentro de la profesión, ¿no? O sea, no, quizás, por ejemplo, en la universidad, para mí, por ejemplo, es perder tiempo en la universidad, porque cuando uno ejerce la profesión, ¿no? Yo estuve en la universidad, pues lo he vivido también. Era coordinador del examen de grado, 4 años. Y en 4 años me he estancado, digamos. En esos 4 años podía haber hecho cursos, capacitaciones, etcétera, ¿no? Porque la universidad requiere dedicación. Siendo como coordinador, ¿qué hacía yo? Programación de los profesores para que tomen examen de grado o programar profesores que puedan asesorar tesis, ¿no? Pero eso cualquiera lo puede hacer, no necesita ser, digamos, tener maestría, doctorado, nada. Cualquier persona puede ser. Yo tenía mi asistente y el que hacía programaciones. Entonces, no necesitaba que yo tenga una especialidad. Entonces, ahí 4 años se fue y por eso yo digo que ahora en la universidad pues hay que estar tiempo completo si uno es autoridad, ¿no? Entonces, y no solamente el tiempo completo, la responsabilidad que va a asumir. Y entonces uno tiene que pensarlo, digamos, yo no les entiendo yo a los candidatos cuál es el objetivo, porque si van a ganar lo mismo, porque un profesor a tiempo completo gana igual que una autoridad, entonces, ¿qué beneficio hay? O quizás hay otro beneficio, pues, ¿no? Y yo veo que se pelean, por ejemplo, en esto estaba viendo las inscripciones para la Corte Electoral, no sé cuántos candidatos al rector hay, ¿no? ¿Y eso qué significa? No todo el mundo quiere ser rector, debe ser por algo. Todo el mundo quiere ser rector. Y ustedes mismos lo van a ver. ¿No? Entonces, y también no se entiende que ya han sido autoridades y otra vez, o sea, creo que el fallo salió a favor de que los que eran autoridades también puedan postular. Entonces, la verdad que yo siempre he optado por el cambio, ¿no? Por el cambio. Pareciera que no hay otros capaces, digamos, ¿no? Y yo les puedo testificar de que a veces lo que un profesor o lo que un auditor lo que necesita es una oportunidad. Cuando se le da oportunidad y puede resultar mejor que la anterior autoridad, digamos. O sea, a veces las personas necesitamos solo una oportunidad. Eso les digo yo porque cuando yo era auxiliar de docente, era mi grupo, todos auxiliares, todos. Y hay uno que no era, ¿no? Y la animamos para que se presente. No quiso y prácticamente se lo hemos hecho la hoja de vida y se lo presentamos. Y cuando rindió examen, sacó la máxima nota. Resultó ser el mejor auxiliar docente y llegó más antes que nosotros a ser docente de la universidad. Nos ganó a todos. Entonces, ahí quiero llegar yo, que él que necesitaba una oportunidad, se le dio esa oportunidad y llegó rápido. Y yo me quedé admirado. Y sigue. En este momento está en Ecuador. Se lo llevaron porque es un excelente profesional, un excelente auditor, ¿no? Está en Ecuador trabajando y ha sido decano de la Universidad Univalle de Cochabamba, ¿no?
Mire, fíjense, decano. Entonces, ha llegado rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo que necesitaba era una oportunidad. ¿Y cuántos estudiantes requieren una oportunidad para que, ¿no?, les pueda ir mejor, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a insistir en algunos ejercicios más para luego pasar a cuentas por cobrar, ¿ya? Por el momento este arqueo yo quería hacerles ver, ¿no?, que examinar, analizar todo lo que es efectivo y lo que no es efectivo, como en este caso estamos proponiendo asientos de ajuste, ¿no?, propuestos por la auditoría. Y si el contador incorpora, entonces ya prácticamente se va a ir ajustando, ¿no? Y eso en la práctica, el contador es consciente, digamos, de todo esto, ¿no? Sabe que hay que mejorar y, ¿no?, en muchos casos, por ejemplo, yo se lo paso la hoja de ajuste y él lo va analizando, ¿no? Me dicen, no, le dicen, está bien todo, vamos a mejorar, vamos a modificar, ¿no? Entonces, ahora, hay otros contadores que también se resisten, digamos, ¿no? Pero al final tienen que incorporar porque no queda otro, ¿no? Ahora, lo que sí les puedo recomendar que cuando uno plantea un asiento de ajuste, tiene que estar seguro 100%. Y si no está seguro, es mejor no proponer asiento de ajuste, ¿no? En eso hay que tener cuidado. Como auditores, hay que estar seguro de que está mal. Y si no, mejor no decir nada. Y yo puedo por ejemplo, estos 4 asientos lo puedo pelear. ¿Por qué? Porque considero que estoy en lo correcto, ¿no? Entonces, no hay dónde, digamos. Entonces, de eso trata Auditoría Joven. O sea, prácticamente, al final vamos a ir depurando y balance auditado más confiable que balance no auditado, ¿no? Ese es el propósito de la auditoría, ¿no? Balance auditado, mayor credibilidad de los estados financieros, ¿no? No estoy diciendo tan correcto, perfecto, no. Siempre hay posibilidad también de que nos podamos equivocar. Jóvenes, nos vemos en la próxima clase. A ver, lo que estaba viendo, ¿no? Y si pueden ver lo crítico en disponibilidades, ya les había anticipado, son las transferencias bancarias, ¿no? Entonces hay que ver un caso, cómo podemos revisar las transferencias bancarias, ¿no? Si alguien puede revisar, por favor, yo voy a proponer un práctico sobre transferencias bancarias y analizamos, ¿no?, cómo se verifican las transferencias bancarias cuando no hay. Ya les digo que el problema o crítico en auditoría en disponibilidades es las transferencias bancarias. Entonces, por lo menos vamos a aprender cómo revisar las transferencias bancarias. Que yo sepa, en libros de auditoría no he visto, digamos, ¿no? Lo que pasa que, y eso yo lo quiero testificar, de que gracias a los exalumnos, ¿no?, que me envían de otros países, ¿no?, uno tiene ese material, ¿no? Hay uno que me envió de España y me dice, este ejercicio le va a servir, ¿no? Se refiere a transferencia bancaria, ¿no? Los principios me enviaron de Argentina. Mire cómo va esto retroalimentándose, ¿no? Por ejemplo, el de Argentina me dijo, Licen, a usted le gustan los principios, le envío el legajo de principios que le va a ayudar. Y nadie le va a parar, o sea, bajo esos términos. Entonces, fíjense, jóvenes, esto es una retroalimentación profesor-estudiante, ¿no? Obviamente que ellos ya son profesionales que están trabajando en otros países y se acuerdan y me envían, ¿no? Me envían. Eso, por ejemplo, el de Estados Unidos, que está en la Universidad de BYU, en Virginia, ha sido uno de los élderes que vivía en mi casa y quien está estudiando auditoría y me envía su ejercicio, ¿no? Y eso hace de que yo tenga ejercicios de allá, digamos, ¿no? Y yo le había comentado que era profesor de la universidad y él me dice, me envía bastante información acerca de auditoría, ¿no? Por eso que uno tiene, porque de otra manera muy difícil.
Bien, jóvenes, seguimos la próxima, ¿ya? ¿O tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna lista. Ya, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Se cuidan, ¿ya?